Bueno, hoy tenemos por primera vez a la doctora especialista en medicina interna, Linda Reyes. ¿Cómo está, doctora? Hola, mucho gusto. Un placer tenerla hoy aquí en Honduras al 100. Hoy nos va a hablar sobre un tema muy interesante que muchas veces las personas lo obvian o lo desconocen, pero que semanas atrás yo hablaba con usted que es importante que mencionemos y generemos conciencia en la población sobre las enfermedades que están causando la muerte producto del corazón. Doctora, casi toda la semana estamos viendo noticias que murió tal persona del corazón, un joven de 25 años, de 60, jóvenes de 15, 18 años, y no se sabe el por qué. En primer lugar, doctora, ¿qué cree que está pasando para que estas muertes se estén dando de manera tan frecuente? Bueno, dentro de lo que es estadística a nivel de las Américas, se estima que un 30 a un 40% de la población muere por enfermedades cardiovasculares, más que todo infartos agudos del miocardio o muerte súbita cardíaca. Entonces, normalmente nosotros a veces cuando no tenemos mucho conocimiento, cuando escuchamos, se murió una persona, no estaba enferma, a veces hay un trasfondo detrás de todo esto. Entonces, sí, por estadística, un 30 a un 40% de las personas pueden morir, o de la población va a morir de una enfermedad cardiovascular. En su experiencia de los pacientes que recurrentemente van a su clínica, está habiendo bastante afecciones del tema del corazón. ¿Cuál es la enfermedad que usted considera que es la que se está dando de mayor frecuencia? En pacientes jóvenes, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares. Un paciente que no se da cuenta que es hipertenso, a la larga puede desarrollar enfermedad cardiovascular. Se traduce en un infarto agudo del miocardio o eventos cerebrovasculares como derrames cerebrales, que normalmente lo conocen las personas. Entonces sí, la hipertensión es como nuestra consulta de mayor proporción, y el 80% de la población no va a tener síntomas. Entonces los pacientes van a andar por la vida con presiones arteriales elevadas, que aumentan sus factores de riesgo a nivel cardiovascular, y eso a la larga puede provocar o una insuficiencia cardíaca o que venga un evento isquémico como un infarto. Doctora, y también creo que hay patrones que se pueden también contribuir a esto: la mala alimentación, el consumo excesivo de alcohol, el tabaco y otras drogas. También esto contribuye a que las personas pueden empezar a padecer del corazón e incluso provocar hasta la muerte. Sí, esos son más que todo nuestros factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, que por ejemplo yo cuando estoy en mi consulta normalmente se le pregunta a los pacientes, fuma, bebe, padece de alguna otra enfermedad como por ejemplo la diabetes mellitus, además de que se le tiene que tomar peso, talla, para ver si el paciente también padece de obesidad. Entonces, esos son factores de riesgo, además de la alimentación, porque todo lo que entra en nuestro cuerpo al final se traduce en si vamos a estar sanos o no. Entonces, sí, esos son más que todos los factores de riesgo. Y si un paciente no tiene una vida sedentaria o no hace ejercicio, tiene un riesgo de un 30 a un 20% de padecer una enfermedad cardiovascular, y tiene mayor tasa de mortalidad en todo caso. Lo mismo que un paciente que fuma tabaco, independiente de la cantidad del cigarrillo. Si el paciente fuma, porque el paciente a veces dicen, no, es que solo me fumo 3 cigarrillos diarios, pero igual tiene un alto riesgo cardiovascular y puede llegar a padecer cualquier tipo de enfermedad cardíaca. Doctora, y no sé si esto también está afectando el tema, vemos excesivamente a jóvenes sobre todo, mujeres y hombres, y jovencitos, ¿verdad? Estamos viendo que consumen bastante este cigarro electrónico. Ajá, el vape. ¿Verdad? Esto también puede tener un grado de afectación, ¿verdad? Sí, es que las personas piensan que como es algo light. Exactamente, pero de la misma forma que daña el vape al pulmón,
daña el cigarro al pulmón y por lo tanto el mismo riesgo de enfermedad cardiovascular que tiene una persona que fuma cigarrillo puede tener un joven o un adolescente que fuma este tipo de dispositivos. Que los han vendido como seguros o como una alternativa para el consumo de tabaco, pero realmente no lo es, porque más bien ha habido una alza en padecimientos cardiovasculares en personas mucho más jóvenes. Bueno, ¿y qué decir de las personas que son sedentarias, que padecen de sobrepeso, porque no hacen ninguna actividad física y solamente comen, porque no se nutren, sino que comen cosas nocivas como grasas saturadas, comidas rápidas? Esto es un indicativo también de una persona que puede padecer perfectamente de una enfermedad cardiovascular. Sí, es realmente, como les comentaba, la alimentación es lo principal en cuanto a prevención de cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, porque detrás de la enfermedad cardiovascular vienen las enfermedades metabólicas, como ser la prediabetes, la diabetes y también la hipertensión. Entonces, si nosotros venimos y no tenemos una dieta balanceada, porque las personas piensan que tener una buena dieta es comer menos, y realmente no se traduce en eso, sino que es tener buena alimentación, se traduce en proporcionar las cantidades de carbohidratos, proteínas y fibra que vamos a consumir. Si el paciente tiene alta cantidad de grasas saturadas, por ejemplo, consume cada tanto una hamburguesa, pizza o comida rápida, entonces eso lo va a traducir al final en un riesgo mayor a padecer prediabetes y diabetes o obesidad, que todos esos son riesgos para padecer una enfermedad cardiovascular. Doctora, aquí me escribe un televidente y me dice, pregúntele a la doctora si afecta que están vendiendo como confites en la peatonal y en otros mercados de Tegucigalpa las pastillitas azules o rojas para el tema de la sexualidad. Si esto también, como no hay un control de esto, también esto nos puede disparar enfermedades cardíacas, incluso causar hasta la muerte. Sí, realmente el medicamento para la disfunción eréctil, como lo es el sildenafil, que así se llama, sí, es un medicamento que lo tiene que recetar un médico con evaluaciones, una evaluación médica completa, hacer un electrocardiograma, porque si el paciente tiene una enfermedad cardíaca de base, normalmente no se le da el sildenafil o no se le recomienda utilizarlo. También depende no solo de eso, hay pacientes que padecen de cierto tipo de arritmias que no lo pueden utilizar y hay enfermedades per se que lo necesitan el medicamento, porque el medicamento realmente fue diseñado para cierto tipo de enfermedades. Entonces no es un medicamento y lo diseñaron justamente por una enfermedad pulmonar como la hipertensión pulmonar, y posteriormente vieron que tenía un efecto secundario que era mejoría de la función eréctil. Entonces realmente el medicamento no es para uso frecuente ni de todas las edades ni a todas las personas. Debe ser un medicamento que se debe prescribir. Doctora, hay que decir también de las bebidas energetizantes, que esas bebidas se venden ahora en las escuelas y colegios públicos y privados sin ningún control. Vemos niños que 7 años están tomándose una bebida energetizante y muchos de ellos ni queman esas calorías de esa ingesta máxima de azúcares y otras cosas, y al final eso le puede afectar en una línea de tiempo y no sabemos el por qué. Niños con sobrepeso, hipertensos, diabéticos ya, ¿verdad? Sí. Y que al final esto puede ser una condena casi de la muerte y los padres ni saben. Sí, el exceso de bebidas energizantes normalmente se ha normalizado realmente el consumo de este tipo de bebidas. Son bebidas en alto contenido calórico, alto contenido de azúcar, que al final, como les comentaba, se traduce en una enfermedad metabólica. El paciente no se va a dar cuenta que ya es diabético o no se va a dar cuenta que ya es prediabético. Y un paciente que tiene, porque también tenemos riesgos genéticos, entonces que ya tiene de por sí un riesgo de padecer hipertensión o diabetes y consume este tipo de bebidas y lleva una vida sedentaria, se va a traducir al final en una enfermedad cardiovascular y si no aunque uno no quiera, se puede provocar un infarto o una muerte súbita sin tener una enfermedad que lo preceda anteriormente y solamente el consumo de bebidas. Ya se han visto arritmias
letales en este tipo de jóvenes que consumen este tipo de bebidas energizantes, que llegan a los centros hospitalarios y a veces no se puede hacer nada. Doctora, la pregunta del millón, ¿qué hacer para tener sano nuestro corazón? Bueno, lo principal es prevención. Prevención y estilos de vida, o sea, cambiar estilos de vida. Si yo soy una persona que no hace ejercicio, empezar a hacer ejercicio. 30 minutos diarios de una caminata pequeña, de 20 minutos o de 30 minutos, no me refiero a correr una maratón, no me refiero a que vaya a correr a la caminadora del gimnasio. Es algo barato caminar en nuestra casa, por así decirlo. Sí. 5 veces a la semana, eso ya reduce el riesgo cardiovascular. El alimentarse con comidas altas en fibra, sí comer proteínas, pero con moderación, al igual que los carbohidratos. Hay ciertos, no siempre se tiene que satanizar el carbohidrato, porque hay carbohidratos que sí nos benefician, pero todo depende de qué cantidad vamos a consumir. Ya. ¿Y qué no hacer para que nos podamos enfermar del corazón? Bueno, en primera, pues, si fuma, dejar de fumar, eso es lo principal, o evitar fumar. El vape, como bien lo decía, no es una alternativa. Si es hipertenso, pues acudir a su médico. Si es diabético, también acudir a su médico para sus controles diarios, mensuales, para que puedan prevenir esa enfermedad cardiovascular. Lo mismo, pues, si se alimenta mal, pues evolucionar a eso, dejar de beber es una muy buena opción que va a reducir su riesgo. Y el chequeo médico, doctora, si pudiésemos decir un examen básico que pudiese ser un niño, un joven, para llevar estos controles, porque el problema, lo que usted decía, no prevenimos. O sea, no hay cultura de hacernos un hemograma completo, de saber cómo están nuestros niveles en el cuerpo. ¿Cuál sería este examen que usted indicaría para cualquier niño, joven, hasta un adulto, para saber cómo está nuestro corazón? Realmente un examen per se no existe como para prevención. La prevención la debemos hacer acudiendo a nuestro médico de cabecera. O sea, debemos ir al médico. Para prevenir es ir al médico, no cuando nos sentimos mal, porque nosotros en nuestra cultura está muy estigmatizado. No, es que solo se va al médico cuando uno está enfermo, pero realmente se debe ir al médico cuando estamos sanos, porque es de la única manera de prevenir. Ya estando dentro de la consulta, el médico puede recomendar si el paciente tiene alguna afección. Normalmente los pacientes diabéticos, o ya que tienen alguna enfermedad de base o tienen otras comorbilidades, como nosotros le decimos, normalmente lo que hacemos es un electrocardiograma, que es algo básico, pero como les comento, no siempre eso es lo que se va a realizar. A veces simple y sencillamente una toma de la presión arterial puede ayudarnos a corregir o a evitar un riesgo a largo plazo. Excelente, doctora. Bueno, ha sido un placer tenerla hoy por primera vez y espero que no sea la primera vez, sino que vamos a desarrollar quizá una segunda fase de este tema. ¿A dónde podemos encontrarla, su WhatsApp y en qué clínica atiende también? Bueno, ahorita me encuentro en Clínicas Unimed de manera privada, y pues la pública la ejerzo en el Hospital San Felipe. ¿Y redes sociales donde quieran contactarla? Bueno, las redes sociales está en Instagram, @doctora Linda Reyes como médico internista, y Linda Reyes médico internista en Facebook.